Creo que lo de ayer fue claramente es mi opinión, no significa que deba compartirla quien está del otro lado. Pero creo que después del resultado de la paritaria nacional, que ofrecía un poco más del 45%, que el gobierno provincial ofrezca un 41,7% de recomposición a los docentes, habla claramente de una provocación y de, a mi juicio, una táctica pactada con Sonia Leso para te damos menos para que ustedes hagan un paro y después te ofrecemos más, porque si no, no se explica haber ofrecido lo que ofrecieron un 41,7% en 4 tramos, 17% y después creo que 17% y después tramos de 8%. Es un poco y es un poco deteriorante, aún más deteriorante de la capacidad del poder adquisitivo del salario docente. Así que vamos a hablar con Javier Delgado, que es delegado de ANSAFE de General López, que tiene la Argentina de Santander. Javier, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? No sé si compartís o no lo que digo, probablemente no, pero digo, me resultó muy raro lo de ayer. Sí, o sea, para nosotros es abiertamente una provocación y no tenemos duda de que, bueno, ya hemos estado sintiendo el enojo de nuestros compañeros y compañeras y, bueno, obviamente vamos a ir hacia el paro porque no han arrinconado esta situación, porque, digamos, para cualquier persona que no esté involucrada con esta discusión, el gobierno provincial venía diciendo que no podía convocar a los sindicatos estatales a principios de febrero, que fue la promesa que hizo el año pasado, en noviembre del año pasado, porque tenía que esperar la referencia de la paritaria nacional. Uh-huh. La paritaria nacional, como decís vos, estipula un 45, que también es muy discutible, porque a fin de año Nación estaría diciendo algo así como que los docentes van a cobrar en algunas provincias 60.000 pesos a fin del 2022, cuando hoy la canasta básica está cerca de 80.000 sin contar alquiler. Pero digo, más allá de esa discusión en términos nacionales, en términos provinciales sale la referencia nacional, que encima es poca, por esto que estoy diciendo, y nos ofrecen el 41. Entonces, bueno, claramente es una provocación y a mi entender y al entender de muchos compañeros es una táctica para, bueno, comenzar a desgastar la resistencia fundamentalmente de la docencia, porque a pesar de las discusiones que tenemos al interior de la ANSAFE y de un viejo debate que viene de hace mucho tiempo, el sur básicamente con la Comisión Directiva Provincial, lo que está claro es que no han podido disciplinar a los docentes de la provincia. Entonces, bueno, han optado a decir, bueno, es inevitable por la fortaleza que viene teniendo la docencia y que nosotros no hemos podido pasarle por encima, que me parece que es el objetivo a largo plazo, arrinconémonos en contra del paro y después vemos cómo nos paramos para la segunda propuesta. Pero además con un antecedente gravísimo que fue el decreto del año pasado. Uh-huh. El decreto del año pasado es de un desconocimiento institucional, no solo de la ley paritaria, sino de un gobernador que fue electo democráticamente y que se toma atribuciones como si fuese un emperador, digamos, porque claramente un decreto que no, recordemos que ese decreto, después de que la docencia dijo que no, porque estamos siendo el único docente estatal que vota en el lugar de trabajo, a diferencia de ATI y UPCN, en donde deciden en una oficina los dirigentes, desconociendo lo que piensan, o ni siquiera preguntando a sus afiliados, sino arreglando o en función de sus acuerdos políticos con el gobernador, nosotros rechazamos y sacaron un decreto cuestionando la legitimidad de la votación de la ANSAFE, cancelando la discusión paritaria, y después volvieron a convocar para volver a ofrecer lo mismo, pero ya estaba el decreto y este decreto está en la página oficial de la provincia, digamos, en donde desconocía la votación de los docentes, desconocía la ley de paritaria y cerraba la discusión paritaria por decreto. Digo, de eso venimos. Y sin embargo, a pesar de esa metodología o de esos instrumentos que no se emparentan para nada con un gobernador democrático, ahora
saben que no pueden comenzar las clases si no hacen una oferta como la gente, no están dispuestos a hacer una oferta como la gente, entonces dicen, bueno, lo arrastramos al paro para legitimar su lucha, para que, bueno, la población se enoje con ellos, y están viendo cómo acomodarse para lo que sería la segunda vuelta, digamos. Y que, bueno, va a depender de la inteligencia nuestra, no sé qué irá a hacer ATUPCN ante esto, porque es una provocación, no sé qué habrán arreglado ellos esta vez con el gobernador, pero bueno, también es una responsabilidad nuestra enviar una señal a todos los trabajadores estatales como para que seamos más los que estamos resistiendo que los que están acordando, digamos. Sí, a mí lo que me llama la atención es este juego, porque bien decís vos, la excusa era primero dijeron algo del presupuesto, se les borró enseguida el argumento de no tener presupuesto, después dijeron lo de la paritaria nacional, pero llegan a la propuesta de ayer a 3 días hábiles de empezar el ciclo lectivo. O sea, sin ningún tipo de capacidad de maniobra, ni ningún tipo de capacidad o de posibilidades materiales de negociación. Y de verdad los ponen contra la pared, porque le dice, bueno, acepten esto o no empieza el ciclo lectivo, que es en definitiva lo que va a ocurrir. Y los ponen de verdad contra la sociedad. Pero acá hay, digo, un nivel de complicidad. Yo no, obviamente que no te estoy incluyendo, ni los estoy incluyendo a ustedes, que han tenido a lo largo de toda esta historia, inclusive durante 2020, que fue el año más trágico, una actitud coherente. Pero digo, evidentemente hay un dejar hacer de la conducción provincial. Porque yo no los vi tan perezosos, los vi demasiado perezosos en el reclamo cuando se iba acercando la fecha y cuando se iba demorando la propuesta salarial. Digo, hay como una especie de, vos lo dijiste claramente, hay como una especie de acuerdo para desgastar la medida de fuerza y para poner la opinión de los docentes por debajo digamos, de la presión de la sociedad. Sí, no, y claramente ahí, los dirigentes provinciales tienen que, nosotros lo vamos a volver a recordar, esto del decreto del año pasado, porque quedó como tapado ante el acting que hicieron de volver a convocar después de que nosotros rechazamos. Pero eso tiene una gravedad institucional, y yo reitero, está en la página del gobierno de la provincia de Santa Fe ese decreto. Entonces ahora, ¿con qué autoridad moral el gobierno vuelve a convocar a paritaria cuando la última la cerró por decreto, cuestionando al único sindicato en donde los trabajadores podían votar? Entonces, desde ahí venimos. Y después hay otro punto que es muy grave, que es que nos lleva a pensar lo que muchos venimos diciendo, porque hacia el interior del activismo, podríamos decir, sindical, siempre ha estado esto de que, bueno, este gobierno no es, o cuando comenzó, no es tan de derecha, o bueno, si no es tan de derecha es la mejor banda tributo, digamos, porque claramente, si bien no habla abiertamente de una reforma previsional para los trabajadores estatales de la provincia, sería el tercer año, porque en el acta paritaria, que no está firmada y tampoco se hace alusión a este punto que voy a mencionar, es de comenzar a regularizar las sumas no remunerativas que dieron un salto a principios del 2020. Entonces, si bien nosotros pudimos resistir todo lo que fue la reforma previsional y todo lo que fue allá por el 2017, la gestión a nivel nacional del gobierno de ese entonces habló abiertamente de una reforma previsional. Claro. Este gobierno no habla abiertamente de una reforma previsional a nivel nacional, y a nivel provincial tampoco lo hace, pero está trabajando, pavimentando el camino para eso. Bueno, porque... de hecho hay un video que está circulando de José Cándido, un querido amigo que trabaja en toda la parte previsional, donde habla claramente del nivel de endeudamiento y de déficit que está generándose casi adrede en la caja de jubilaciones, que va a terminar como siempre para convertirlo en un argumento de la privatización, porque en definitiva el ajuste trae consigo o la privatización o un ajuste brutal sobre los jubilados, digamos, y me parece que es como vos decís, claramente hay señales de que están preparando el terreno. Y estas cosas hay que denunciarlas, porque si bien no lo dicen explícitamente, es peor, lo están haciendo prácticamente en los hechos. Y ya y lo han dejado escrito en las actas. A fines del 2020 dijeron que iban a solucionar lo que había pasado a principios de ese año. A mediados del 2021 dijeron que iban a arreglar lo del 2020 y lo del 2021. Y no lo hicieron. Del 2021 y no. Y ahora ni siquiera ya lo escriben, digamos. Entonces eso nosotros lo tenemos que poner sobre la mesa. Pero digo, está claramente que se dan las dos cosas
de un periodo de ajuste. Por un lado, avanzar sobre el poder adquisitivo y las condiciones de trabajo de los de nosotros, en este caso de los estatales de la provincia, pero eso no puede ir con un resguardo de las formas democráticas que han imperado en otro momento de la provincia, o que hemos podido hacer valer, sino que se tienen que dar las dos cosas, porque para tremendo ajuste tienen que avanzar por encima de la ley paritaria, hacer como que hay una paritaria, pero en realidad si sacaron el año pasado un decreto, ahora que cuando rechacemos van a sacar otro decreto. ¿Qué se viene? ¿Qué viene después de lo del año pasado? Entonces estamos perdiendo no solo poder adquisitivo y condiciones de trabajo, sino también conquistas históricas que tienen que ver con derechos democráticos, digamos. Entonces es muy grave lo que está pasando, y yo reitero esto, digo, para el trabajador que en algún momento pensó que este gobierno no era antitrabajador, bueno, ya me parece que los hechos le están demostrando que como mínimo es la mejor banda tributo de un gobierno antitrabajador. Nos falta un dato que a mí por lo menos me está generando mucho ruido con oyentes y con gente que nos llama, que es la otra pata, el vaciamiento de la obra social. El nivel de discrecionalidad con la que se están manejando a la hora de atender a los jubilados, a los enfermos oncológicos, a las personas con enfermedades crónicas. Antes de ayer dábamos un par de ejemplos y nos está llamando mucha gente. También ahí hay un problema y parece que no estuviera en la mesa de negociación. Digo, hay un silencio, Remy, al respecto a esto, que es alarmante. Sí, claramente. Bueno, es que si no tocan el punto que yo mencionaba anteriormente, no hay posibilidad de poder mejorar la caja de jubilaciones, o que funcione medianamente la caja de jubilaciones y la obra social, porque si no se arreglan los montos que están como no remunerativos actualmente, no hay posibilidad de que la obra social funcione bien. Pensemos que llegamos al extremo que por la cuestión territorial de la provincia siempre hubo problemas en el interior con la obra social, entonces por lo menos funcionaban los grandes centros urbanos, que era Santa Fe y Rosario. El año pasado ya tuvimos problemas con corte de servicio en los grandes centros urbanos. O sea, imaginémonos lo que pasa en algunos rincones de la provincia, por ejemplo, como el departamento nuestro, en donde prácticamente nosotros como afiliados estatales preferimos ir al hospital y decir que no tenemos obra social, a ir a un sanatorio en donde nos deberían atender por ser o por tener la obra social. Entonces somos mucho mejor atendidos en el hospital que cuando decimos la obra social que tenemos. Que es casi perderla, ¿no? Porque es de algún modo resignarse a que no te está prestando el servicio por el que vos pagás, además. No es que no lo pagas, vos lo estás pagando, ¿no? Vos lo estás pagando. Claro. No, la situación es muy desoladora. O sea, lo que yo veo es, con la excepción de ustedes, y esto lo quiero marcar, con la excepción de ustedes y de algunos departamentos, obviamente Rosario, digo, hay un nivel de dejar hacer que ya ronda la complicidad, porque digo, evidentemente hay acuerdos, porque si no, a ver, digo, me parece que en otro momento hubiesen saltado de una manera incluso exagerada y nunca hubiesen dejado llegar al límite que dejaron llegar a esta situación. Estamos a 3 días hábiles, nos queda hoy, que va a haber consultas, jueves, viernes, y después saltamos directamente al miércoles, donde debían empezar las clases, 3 días hábiles. Y me comentan docentes que no hubo ningún tipo de instrucción en las escuelas durante todo este mes, que no recibieron planillas ni modificaciones en planes de estudio, que siguen trabajando con los mismos elementos que tuvieron el año pasado. Digo, evidentemente hay como una especie de abandono del área. Y una ministra que sale ayer, no sé si tuviste la oportunidad de escucharla, con Leo Richardino en el ET8, creo que fue en el ET8, diciendo que las escuelas están mejor que nunca, que ellas están haciendo una gran inversión, y vos sabés que es mentira, porque las ves, porque las abandonaron. No, cuando uno escucha a la ministra tiene una realidad paralela, porque parecería ser que no, o un nivel de perversión muy alto, digamos, porque lo que sucede en las escuelas es que cada uno de los planes que ha diseñado la provincia para poder atender al sector más golpeado de la población no ha tenido resultados. Obviamente son planes que no discute con nosotros, que somos los que los vamos a implementar.
y está claro por qué no discute con nosotros, porque con nosotros no discuten ni siquiera los salariales, porque cerraron, y reitero esto, cerraron el año pasado la paritaria por decreto, mucho menos van a discutir los planes de acción como para poder combatir la pobreza, como para poder dar una herramienta para el sector de la población, que está claramente que nosotros cuando entramos a un aula de 10 chicos, hay 6 que están bajo la línea de pobreza, y la idea del gobernador es que seamos 7 sumando al docente, porque el año pasado dijo que ¿qué pretendíamos los docentes si el 60% de los chicos y chicas eran pobres? Bueno, ¿cuál es el objetivo entonces? ¿Que seamos cada vez más pobres? Y que nos sumemos los docentes a esa pobreza, cuando en realidad, si no has podido revertir esa pobreza como dirigente porque administra una sociedad cada vez más desigual, y para eso sí tiene energía, lo mínimo que le podría dar al sector más golpeado de la población es una educación con docentes bien pagos, con docentes bien dignos, con lineamientos bien claros. Lo mínimo que le podría dar a ese sector de la población. Pero ni siquiera eso, porque nos vive atacando y todo lo que estamos mencionando. Entonces, me parece que, y para rescatar algo, el gobierno provincial querría arrancar las clases, obviamente pisándonos la cabeza a nosotros. Con esta propuesta salarial que ni siquiera está firmada, pero a diferencia de otras provincias o de otros sectores de estatales, los docentes seguimos dando pelea y no nos pueden terminar de disciplinar a pesar de todo lo que estamos mencionando. Entonces me parece que eso es rescatable y va a depender de la inteligencia nuestra para ver cómo nos paramos en función de todos estos elementos que estamos mencionando, digamos. No la tenemos fácil, pero el gobierno tampoco. No, porque yo lo que supongo es que después de la segunda propuesta, lo que va a venir es la amenaza del descuento de día, la declaración ilegal del paro y todo lo que obviamente supone decretar el final de una paritaria, cuando la paritaria es bilateral por naturaleza. Y el gobierno la cierra por decreto como si de verdad tuvieran derecho a hacerlo. Es un escenario bastante muy difícil, de mucho retroceso, y ojalá la conciencia docente entienda que lo que está en juego es mucho más que su propia recomposición salarial, que de hecho es un tema muy delicado, pero lo que de verdad está en juego es mucho más ancho, mucho más grave, mucho más profundo y con efectos devastadores hacia el futuro, si aceptan, digamos, la extorsión. Pero bueno, se verán los días, ¿no? Van a ser semanas agitadas. Sí, pero bueno, estamos dispuestos a darle la pelea y claramente no han podido todavía, como digo, terminar de disciplinarnos, y creo que no la tienen fácil, porque un gobierno que saca un decreto como el del año pasado, lo muestra de cuerpo entero, y eso es parte de nuestra lucha, digamos, también. Lo pudieron hacer, pero no es gratis para ellos desconocer o atacar la democracia en el único sindicato que lamentablemente estatales todavía queda, digamos. Javier, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a usted por el espacio. Dale, un abrazo. Javier Delgado, delegado de ANSAFE de General López, dando con la mayor claridad posible la posición de un sector de ANSAFE, que claramente se niega a aceptar una propuesta como la de ayer, 41,7, 4 puntos por debajo de la paritaria nacional, que era, según decía el gobierno, era la base sobre la que iban a discutir. Nadie entiende por qué bajaron. Se supone que la especulación es que arreglaron con Señales, o que, como no piensan dar más que la nacional, les iban a ofrecer menos para después la semana que viene ofrecerles lo que dice la paritaria nacional. Penoso el papel de Señales, la verdad, es de una traición a la docencia, es de una entrega a la docencia que no tiene nombre. Y también no tiene nombre el nivel de manipulación que tienen sobre la cuestión salarial, despojando el resto de las cosas, digamos, la ilegalidad del tratamiento que tiene el gobierno, la perversidad de seguir vaciando la caja de jubilaciones, de seguir vaciando la obra social, de seguir perjudicando los elementos sustanciales de lo que es la seguridad social docente. De verdad yo no recuerdo un momento, yo creo que desde Bondesío, con el presentismo, que no hubo un momento de tal maltrato, ninguneo, desprecio a la figura del docente. Son los docentes los que resuelven. Lamentablemente en el medio va a haber una extorsión, que es, te van a descontar los días, te van a amenazar, te van a decir, estás recibiendo el 45%, mientras la población está por debajo de la... va a haber un nivel de perversidad, sin contar con el nivel de despojo que ya le hicieron en 2020 y 2021. En 2020 no hubo aumentos
y les dieron un bono que nunca terminaron de blanquear, con lo cual no solamente no le recompusieron el salario, sino que además vaciaron la caja de jubilaciones y a IAPOS. La voluntad la van a tener los docentes en asamblea. Ojalá no manipulen la elección, ojalá no terminen cancelando la asamblea como la hizo en el 2020 Sonia Leso, que le impedía votar a la gente. La verdad es un momento muy triste de muchísima degradación institucional en ANSAFE. Yo espero que haya una reacción. La verdad, la esperanza está puesta en que haya una reacción y una resistencia por parte de los trabajadores. Si se dejan abusar, lamentablemente después el camino de retorno va a ser aún más difícil. Va a depender de ustedes, de la capacidad de resistencia que tengan y de la dignidad y de la conciencia que tengan a la hora de enfrentarse a este gobierno, que definitivamente lo que quiere es seguir quitándoles derechos y seguir quitándoles capacidades y recursos para vivir. Y poniendo a la docencia en el lugar más bajo de la historia de Santa Fe. Más bajo. Un docente para este gobierno evidentemente vale lo mismo que el empleado más raso de todas las categorías, justo en este momento en el que la educación es imprescindible para igualar un poco. El gobierno prefiere hundirla.